La guerra actual está causando miles y miles de muertes de gente, en principio inocente. La gente inocente de este país invadido, cruelmente, terriblemente, sin piedad. Y los ignorantes que invaden este país por miedo a represalias. La situación es terrible, dramática. El miedo a un desenlace final nuclear, pero no habrá desenlace nuclear. Lo digo porque, aunque tengan, entre comillas, armamento sofisticado de destrucción masiva, no funciona ninguno. No funciona ninguno. Y lo saben todos. Lo único que hace es amenazar. Siempre la amenaza. Cuando alguien amenaza, eso quiere decir que tiene miedo. Cuando amenaza, tiene miedo. Del contrario. No obstante, unos y otros, en parte, se olvidan de que por encima de las amenazas de la gente cruel, de dictadores, de genocidios, está Dios, Jehová Dios, el creador de la humanidad. Dios no es ignorante de lo que está pasando, como si no le importara. Claro que le importa. Pero esto es un preámbulo de lo que va a venir, que va a ser algo más grande. No en estado caótico, mundial, de guerras, no. No, todo lo contrario. Lo que viene es la liberación de la raza humana. Es curioso, ¿no? Es curioso que los personajes religiosos que más tenían que abogar por la paz de las naciones es todo lo contrario. Ha sido siempre así. Recordar que las cruzadas era instigación de la religión del Vaticano. Cruzadas que duraron cientos de años. Y las matanzas allí en los países árabes y eso fueron abominables, de una parte y de otra. Unas cruzadas que insistían constantemente en el nombre de Dios, en las matanzas de aquella pobre gente. Y los soldados, la misma situación que hoy. Tenían miedo porque el que no iba a las cruzadas, la Inquisición se encargaba de quemarle, de robarle sus bienes, encarcelarle. Lo que pasa que ahora es la misma situación en este país en conflicto amenazador. La Inquisición ha matado millones de personas inocentes. Así ha conseguido poder, dinero y soyugar a naciones enteras. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás? ¿Hombres ignorantes? No, hay algo más grande detrás. Porque dice la Biblia, por ejemplo, en la 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este sistema de cosas, no el Dios de los cielos, el Dios del universo, el Dios de la vida, no, el sistema, se habla de Satanás, Lucifer, ha cegado, dice el texto, la mente de los incrédulos, para que la iluminación de las gloriosas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios, no resplandezca a través de ellos. ¿Quién está fomentando las guerras, la matanza? Los diablos, los ángeles caídos. No se trata de fantasía, de misticismo religioso, no, son seres inteligentes que hace miles de años invadieron la tierra y crearon la muerte, las enfermedades, la guerra, porque estos ángeles no tienen esperanza, igual que los dictadores no tienen esperanza. Los gobiernos democráticos, justos, acabarán con él. Y yo no soy analista, no voy a decir, pero voy a decir con seguridad que la justicia ganará esta guerra y las demás. Siempre las ha ganado. Recordad que cuando Hitler desarrolla la misma operación, lo mismo, los mismos eslogans, el mismo impulso a la guerra, a las matanzas, del poder delante, cuando el discurso de Hitler con toda ira delante de nosotros, Alemania detrás de nosotros, Alemania, él era, su lema era o gobernar el mundo o destruir el mundo. ¿Y cómo terminó el mundo? Destruyendo, desgraciadamente, para mucha gente, todo el Tercer Reich, y Hitler huyendo
no murió en Berlín, en un búnker, nada. Eso no murió allí. No encontraron ningún cadáver, no. Encontraron dobles. Tenía varios dobles, como tienen todos. Y Eva Braun tampoco se encontró, ni el médico de la muerte, Joseph Mengele, ni su mano derecha, Martin Bormann. Adolf Eichmann sí le encontraron, huido. Decían que había muerto, no. Y los demás responsables, pues se suicidaron, como Heinrich Himmler, cobardemente se suicidó, y los demás, como Göring, Goebbels se suicidó con su mujer y sus hijas, las mató a sus hijas y se suicidó en el búnker de Berlín. Pero no Hitler. Ahí se quedó el más tonto cuando ya todo estaba perdido y se dieron la fuga. Aparecieron hace unos años 2 mini submarinos en el Río de la Plata, en Argentina. Y allí Hitler murió en el pueblo llamado Mendoza, que está enterrado todavía, en el año 1986. Y creo, si es que todavía vive, que todavía vive, su mujer, entre comillas, porque además no tenía mujer, no podía tener mujer. No es que no podía, por ley, no. Estaba castrado. La Primera Guerra Mundial, Hitler. No podía tener hijos, no tenía sexo. Y dicen que, bueno, se casó para cumplir en el búnker. Y se fugó. Creo que Eva Braun todavía, puede que sea una sorpresa, vive todavía en Buenos Aires, con otro nombre, naturalmente. Pero vengo al presente. ¿Qué hacen las religiones? ¿Impulsan a la paz, al orden? No. Viviendo y poniendo la mano siempre, enriqueciéndose de quien esté en el poder, en este caso, el dictador, que le ha hecho multimillonario, ¿no?, al líder de la religión ortodoxa en Rusia, insta constantemente a la guerra, ya se inventa, no, que si mueres en esa guerra, dice, con todo ira, apoyando al dictador, entonces tus pecados son perdonados, o sea que tienes que morir matando y castrando y destruyendo y violando a pobre gente inocente, aparecen fosas comunes de gente mutilada, torturada, castrada, asesinada, pero fosas, montones. Eso es en el nombre de Dios, claro, Dios lo quiere. Entonces, como haces eso, Dios te perdona si tienes algún pecado. Pero el que dice eso, el que impulsa a la guerra, no, él no va a la guerra. Ese que de cuando venga la paz dirá, lo sentimos, como hace el Vaticano siempre, nos equivocamos. Ahora comprendo, gracias a Dios. Él dirá, nuestras oraciones fueron escuchadas y al fin ha llegado la paz. Cuando hasta el último momento gritaban como el Vaticano. Y por cierto, el Vaticano, que también va a caer, ¿qué va diciendo de estas naciones que están apoyando a este país subyugado e invadido injustamente y masacrado? ¿Qué dice el Vaticano? Que las ONU, las repúblicas y los gobiernos democráticos que están apoyando a esta pobre gente, este país en conflicto, Ucrania. ¿Qué dice el Papa de esto? Que son perros, que son ladridos de perros. ¿Es eso amoroso, religioso? Según el Vaticano, pues está bien lo que diga el dictador y lo felicitaría. Y ya se une el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa y otras para darse abrazos y paz en armonía entre ellos y seguir cobrando masas de dinero. Por cierto, el Vaticano es la fortuna en oro más grande del mundo. Un oro segado y sembrado de ríos de sangre inocente. Este oro que tiene acumulado durante siglos mediante inquisición y matanza y apoyo a todos los dictadores, sea Hitler, sea Pinochet, sea Mussolini, sea quien sea, ¿no? Sea Hitler sobre todo, bueno, le besaban los pies y bueno, Hitler era el divino, como ahora en la iglesia todos aparece, es el divino, el ángel de Dios, que es bien. ¿Cómo terminará el Vaticano? Los gobiernos, cuando esto pase, que ya va a pasar, y ganando una victoria a este país oprimido, entonces dirán, se retractarán, no, lo sentimos, ¿no? Siempre el farisismo, entonces nos equivocamos, ellos lo dirán, es verdad que intentábamos, ellos dirán de crear paz y de que haya, dirán que ellos crearon la paz, las van a pagar, eso es profético, lo puedo decir. Los gobiernos se encargarán, el nuevo gobierno en este país, conflicto opresor, porque desaparecen, o como hizo Hitler, fugados, se fugarán corriendo a otro país con todo lo que han robado, que los gobiernos se encargarán de que todas las masas de dinero que han cobrado y han amasado fortuna. Por cierto, él no va, el dictador no va, él impulsa a la gente. Pasa como el lema de el Capitán Araña de los piratas, ¿no?
Dice que el capitán Araña montaba a los piratas en el barco para conquistar, pero él se quedaba en tierra, ¿sabes? Bueno, pues se encargarán los gobiernos de sacar todo lo que tienen durante siglos y siglos de arriba, ¿saben? El oro acumulado, la fortuna en oro y en posesión, en inmobiliaria, fábrica de armamento, todo. Expoliarle todo. Porque deben, porque todo lo que han sacado es apoyando a todas las maldades del mundo, a todos los dictadores. Tendrán que devolver todo para ir a recuperar a aquellas pobres gente indígenas de Sudamérica, de todos los países, la Inquisición, Europa. De hecho, las cruzadas, ya digo, duraron más de cientos de años. La última cruzada fue de niños, ya no quedaban hombres. Habían acabado con todos los hombres en Europa, de niños y niñas. A la cruzada, pero ellos no iban, ¿no? Ellos amasaban todo lo que podían robar en sus países para el Vaticano, a vivir en palacios y en lujo desvergonzado. Dios se encargará de hacer justicia. Los gobiernos acabarán con estos impulsores a las guerras y las cruzadas y limpiar de pecados y matar gente y torturar gente. Se encargará de expoliarles todo, de acabar con ese fariseísmo, esa gente malvada. Dios hará justicia y verán la mano de Dios, Jehová Dios. Dios sí está mirando lo que pasa y Dios ejecutará justicia. Como dice en el libro de los Romanos, escribe Pablo, dice, amados, a la gente de corazón sincero que ama la justicia, amados, cédale lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, ha dicho Jehová, yo pagaré. O sea, viene la venganza a favor de los oprimidos y a favor de los que han sufrido tantas miserias a manos de esta gente malvada. Satanás, dice la Biblia, se transforma en ángel de luz y sus ministros en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 12 y 13. La van a pagar caro y el fin de esta situación llega y será por fin un grito, al fin cuando la humanidad y los gobiernos se liberen de esta lacra, de esta escoria, será un grito final de paz y seguridad. No para este país que ha sido oprimido injustamente y perseguido, sino para el mundo entero.